Gustavo Petro está fracasando como presidente y la culpa la tiene él mismo. El problema es que eso tiene al país jodido en seguridad, con un sistema de salud en crisis, con promesas vacías para los estudiantes y con un gobierno cada vez más incapaz de hacer cosas. Nos pusimos a mirar la implosión de su gabinete de ministros y encontramos que todos los caminos llevan a la personalidad del presidente. Petro es un pésimo líder, un habla que cree que se la sabe toda, pero en realidad parece que no tiene ni idea de cómo gobernar, que premia gente incompetente y que es un jefe tóxico. Veamos los rasgos que explican por qué estamos como estamos y por qué tantos funcionarios están huyendo del gobierno. 1. Petro es el jefe habla que pone metas imposibles. El presidente nos prometió 500.000 cupos en universidades públicas y la educación como derecho fundamental. Pero vamos mal. De esos 500.000 cupos solo han creado 122.000. Ese es el 24% de la meta. Y ya llevamos más de la mitad de este gobierno. El ministro también prometió 100 proyectos de infraestructura para educación superior, pero expertos dicen que ningún otro gobierno ha logrado cosas así y que esa cifra no es realista. Además, no solo se trata de abrir cupos y construir más sedes, se necesitan profesores, equipos, tecnología y ofrecer programas de calidad. Lo grave de todo esto es que el presidente nos tramó con una propuesta muy sexy. ¿Quién no quiere más sedes y cupos para quienes más lo necesitan? Y no solo están colgados en eso, sino que tampoco han resuelto el problema real que tienen las universidades públicas, y es que llevan 30 años desfinanciadas. Para solucionar ese lío necesitamos una reforma urgente a la Ley 30 de 1992. 2 artículos de esa ley dicen que el presupuesto de las universidades públicas se ajustará cada año con base en el índice de precios al consumidor. Pero esa plata no alcanza porque hay un huevo de gasto. Que se está cayendo el edificio, que los salarios de los profes, que los chinos necesitan laboratorio. ¿Y cómo ha sobrevivido hasta ahora? Pues cada año agregan billete a ese presupuesto base. Pero todavía falta plata. La Nacional, por ejemplo, en el 2023 financiaba casi el 50% de sus recursos con plata propia. Por eso expertos llevan insistiendo tanto en que necesitamos mejorar esa ley. Y es el gobierno el que tiene la responsabilidad de pasar una propuesta por el Congreso. ¿Y cómo va eso? Más demorado que juicio contra Álvaro Uribe. Congresistas dicen que el gobierno está dormido. Apenas este mes presentó un proyecto de reforma. Papi, eso era para ayer. ¿Cómo van a prometer un montón de cupos y sedes si las universidades públicas siguen desfinanciadas, las que ya tenemos hoy? Para cerrar con la cereza del pastel, el gobierno también nos quedó mal con una ley que iba a garantizar la educación como derecho fundamental. Ajá, la famosa ley estatutaria, que entre otras cosas se hundió por falta de consenso. Ay, pero al menos nos quedan los discursos eternos del presidente que prometen el cielo y la tierra. Yo sí no me desconecto cuando ese man empieza a hablar. Si deja de haber hambre, si hay agua potable, si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Bueno, también a la educación. 2. Petro es el típico jefe que siempre cree tener la razón y no. El presidente quiso meternos su reforma a la salud a las malas, con discursos radicales y sin llegar a ningún consenso. El tipo básicamente propuso eliminar las EPS y priorizar la salud pública sin intermediarios. Pero en su propuesta ideal no existía una buena transición entre el sistema que tenemos y su propuesta soñada. La distribución de medicamentos tampoco era clara, no había control del gasto, no aumentaba el número de especialistas y existía el riesgo que los colombianos empezaran a sacar más plata de su bolsillo para poder pagar su salud. Como el Congreso no ha querido pasar su reforma, el presidente decidió implementar algo bien similar con el sistema de salud de los profesores. Incluso el ministro de Salud dijo que ese era el ejemplo de lo que Petro quería para Colombia. Escúchenlo. Queremos que sea el ejemplo de salud que quiere el señor presidente de la República. Y eso salió mal, muy mal. Los profes tienen un régimen de salud distinto al resto de los mortales, pero llevaban años quejándose de los operadores. Ellos eran una especie de intermediario entre la fiduprevisora, que maneja la plática de salud de los maestros, y los hospitales que prestan el servicio. En su obsesión de eliminar a los intermediarios, Petro sacó a los operadores y le entregó esa tarea titánica a la fiduprevisora, que nunca había hecho una vaina de esa. Esa gente quedó encargada de contratar directamente casi 2.500 hospitales y centros de salud. En otras palabras, tiene que garantizar que los más de 800.000 maestros y sus familias tengan acceso al sistema de salud. Ahí se desmadró todo. Desde mayo del año pasado, los maestros llegaban a los hospitales y les decían:
mijo, no lo puedo atender. Todavía no tenemos contrato con la fiduprevisora. Los profes nos contaron en ese momento que les negaron la cita, que tuvieron que hacer filas de casi un día para acceder a sus medicamentos y hasta les retrasaron quimioterapias durante días. Una líder sindical del gremio de los maestros nos dice que siguen jodidos, que siguen en una transición eterna, que la entrega de medicamentos está fallando, que les toca ir de hospital en hospital a ver quién los atiende, que el gasto de bolsillo para los profes aumentó y que no hay control de la plata que se están gastando los centros de salud y los hospitales. Se sabía que esto iba a pasar. Exministros, académicos, doctores, pacientes, todo el mundo advirtió que la gran reforma podía salir mal. Pero como nuestro jefe es terco como un berraco, odia a los maestros y los dejó con un sistema peor. Felicitaciones, presidente. Se está saliendo con la suya. Gracias por tanto. 3. Petro es el jefe que no sabe un carajo y cree que no nos damos cuenta. Como yo. Es ese tipo que inventa cosas de la nada y hace todas las patadas. Y para que el mundo no harta, uno está detrás como un huevón resolviéndole sus embarradas. Esto le pasó a los subalternos del presidente en plena COP. Cuando Petro dijo que compraría la hoja de coca en el plateado Cauca, a los funcionarios de la Casa de Nariño les tocó correr para llenar vacíos e improvisar un plan. La propuesta era que los campesinos les vendieran sus cosechas al gobierno y así quitarles fuerzas a la economía ilegal. Pero Petro se sacó esta idea del sin una estrategia clara. No basta con comprar la hoja de coca. Se necesita acabar con el conflicto en esa región, que la gente pueda subsistir de otros negocios legales, llevar infraestructura, educación, salud. Esto no es soplar y hacer botella. Ojalá así fuera de fácil. Su propuesta incluso podría incentivar a que otra gente cultive más. Porque si el Estado va a pagar la hoja de coca, pues aquí montamos nuestro emprendimiento. ¿Okay? Gente de afuera podría llegar al plateado y empezar a cultivar para recibir ese pago. Pillen que después del anuncio, los grupos armados duplicaron el precio de la pasta de la coca. Sembrar coca se valorizó. Buena esa, presidente. Lo más grave es que esa improvisación puede poner en peligro a los campesinos. En el pasado hemos tenido más violencia cuando los líderes sociales se han opuesto a los cultivos ilícitos. En los municipios en los que se firmaron pactos de sustitución, empeoraron las amenazas de muerte. La tasa mensual de asesinatos se disparó en un 481% y la probabilidad de un asesinato aumentó en un 122%. Por eso es tan riesgoso hacer estas promesas a la ligera. Y si los campesinos del plateado se niegan a venderlos a los narcos, ¿el gobierno nos va a proteger? Ajá. Sigue iluminándonos con su sabiduría, presidente. Que esas soluciones están una chimba. 4. Petro es el jefe que premia gente que uno no sabe por qué está ahí. El presidente nos prometió en campaña que impulsaría la Cancillería con gente preparada, que tenga carrera diplomática, capaz de lidiar con los líos de política exterior. Bueno, pues estas son algunas de las bellezas que nombró. Moisés Ninco Daza no terminó su pregrado y acreditó su experiencia con un modelo de la ONU. Supieron que yo fui el secretario general de la de Cúcuta. A él lo nombraron embajador en México. Karen Carvajal tiene un técnico en diseño de moda y fue asesora de imagen del Factor X. La nombraron segunda secretaria de Relaciones Exteriores en Barcelona. Andrés Hernández fue director de comunicaciones y jefe de prensa de Petro. Lo nombraron cónsul en México. Y estando en ese cargo lo señalaron de estafa, misoginia, negligencia y acoso laboral. Lástima que los jefes que tumbaron todos esos nombramientos no vieron las cualidades en esta gente tan preparada. Seguramente todo fue una persecución contra el gobierno, pobrecitos. Un golpe blando. Pero la pérdida más grande del servicio exterior colombiano fue Armandito Benedetti. Este prócer de la patria tiene 7 procesos en contra en la Corte Suprema de Justicia y una denuncia por violencia intrafamiliar. A Benedetti lo investigan por corrupción con unos contratos, porque habría comprado votos y porque cuando fue senador le aparecieron 3.000 millones de pesos sin explicación. También la fiscalía lo está buscando para que hable de los 15.000 millones de pesos que habría conseguido para la campaña Petro. Sobre esto nos dejó un audio lleno de poesía que la verdad es mi ringtone personal. ¿Y qué quieren que llegue? ¿Quién fue el que puso la plata? Me jodan en vida. Para empatar, lo están señalando de tener vínculos con el contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, quien intentó dar plata a la campaña Petro por medio del español Javier Vendrell. Pillen lo que dijo el director de la Unidad Nacional de Protección sobre Benedetti en pleno Consejo de Ministros televisado. No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay, pero comenzaron con él, el tema del señor Pitufo, comenzaron con él y no sé dónde van a terminar. Pero en la primera reunión que supe que hubo, estuvo el señor. Y lo puedo sostener. Este man ahora es la mano derecha de Petro y desató una crisis que llevó a la renuncia de varios ministros. ¿Cómo serán los secretos tan que saben que Petro prefirió premiarlo con un puestazo a costa de la salida de sus funcionarios más leales? Ese Consejo de Ministros donde defendió a Benedetti más que a la mamá nos lleva a hablar del último rasgo de nuestro presidente. 5. Petro es el típico jefe opresor. En el Consejo de Ministros el presidente hizo quedar como un a sus funcionarios. Les echó la culpa de su fracaso. Ustedes tienen un presidente revolucionario, pero el gobierno no lo es.
no rompe, no cambia. Los tildó de desleales. Al presidente no se le hace caso en este gobierno. Y eso no es sino porque los ministros, primero, no creen en el presidente y en su proyecto, o sea, son postizos. Y segundo, porque hay una agenda paralela. Salió con comentarios machistas. Soldado herido era jurado por la mujer más bonita de la guerrilla del M-19. Los humilló. Llegó el ministro de Educación, bravo. Ya pasé por Educación, ministro. Espero que le digan sus compañeros qué fue lo que hizo. Siguió pidiendo cosas imposibles. Ministro, usted tiene que hacer una estrategia alrededor de cómo cesa el conflicto entre israelíes y árabes en general, que está matando niños y niñas. Mostró su soberbia cuando lo cuestionaron por la llegada de Benedetti. El presidente no se deja encerrar. No se deja encerrar. Yo no estoy aquí para que me encierren. Esto no es un sindicato. Y dejó ver lo hipócrita que es. Aquí se dividen entre benedictistas y antibenedetistas. Es un gabinete triste. O sea, la noticia que sale aquí, en vez de ser un gran esfuerzo democrático, de mostrar ante el pueblo cómo es que se gobierna, es una pelea entre ustedes. Eso se llama sectarismo. Imagínense si esto fue lo que vimos en vivo. ¿Cómo será trabajar todos los días con un tipo que es capaz de humillarte en televisión nacional, que se lava las manos de su incompetencia y que justifica el nombramiento de un canalla que tiene las mismas mañas que él vivía criticando cuando era de oposición? Ni los petristas más petristas aguantaron sus berrinches. En 2 años y medio de gobierno hemos tenido 47 ministros. Con su cuarto remesón, esta es la administración que ha tenido más rotación en los últimos 30 años. La verdadera pregunta es, ¿ahora quién va a sacar adelante las reformas de Petro? ¿Quién va a responder a su llamado a la unión nacional? Conocer los problemas del país no sirve de nada si tenemos un presidente que es incapaz de ejecutar, que cambia de ministros como cambia de medias, que dinamita el debate público cuando se levanta trasnochado, que nos cree idiotas. Se le van los ministros más fieles, los más importantes, y sale a decir, abrimos comillas, el gobierno no tendrá un cambio ministerial significativo. Hermano, se le fueron 5 ministros y 3 funcionarios claves en menos de una semana. ¿Por qué no aguantaban más? Si así de desconectado está con lo más evidente, ¿cómo nos va a decir que sabe qué hacer con el país? Y sobre todo, ¿cómo hacerlo? Obvio, si las cosas salen mal, buscará responsables. Que la ultraderecha, que la derecha, que el centro, que las ballenas, que el ELN, que el empresariado, que Trump, que Milei, que el diablo y que hasta Dios. Pero el principal problema de Petro es y seguirá siendo Petro. ¿Ustedes trabajarían con un jefe así? Oigan, recuerden que tenemos un correo semanal con recomendaciones, les puede llegar totalmente gratis, solo tienen que suscribirse en el enlace que les dejamos en los comentarios. Muchísimas gracias a nuestros backers leyendas, por favor compartan este video y sigamos puliendo.